Hola, ¿cómo están? Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Leandro, soy ingeniero de esta universidad y actualmente estoy trabajando en el proyecto CAREM de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, y quería pasarles a comentar un poco de qué se trata el proyecto, cuáles son sus características técnicas y en qué situación se encuentra en la actualidad. Bueno, primero que nada, ¿qué es la Comisión Nacional de Energía Atómica? La Comisión Nacional de Energía Atómica es un organismo del Estado a cargo de la investigación y el desarrollo de la energía nuclear. Es un organismo que fue creado en 1950 con la misión de desarrollar y controlar el uso de la energía nuclear con fines pacíficos en el país. Bueno, en primer lugar, fue la primera institución científica tecnológica del país, fue fundada antes que CONICET, INTI o INTA. Después puedo decir que las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica se localizan en el Centro Atómico Bariloche, en el Centro Atómico Constituyentes y en el Centro Atómico Ezeiza. La CNEA tiene un acuerdo con distintas universidades, mediante los cuales se crearon 3 institutos en sus diversos centros atómicos. En Bariloche se encuentra el Instituto Balseiro, en Constituyentes se encuentra el Instituto Sábato y en Ezeiza el Instituto Benítez. Bueno, bueno, ahora les voy a mostrar una línea de tiempo en la que se puede ver la experiencia argentina en el desarrollo de reactores nucleares. La historia se remonta a 1958, donde se crea el primer reactor de investigación, el RA1. En gris podemos ver cuáles son los reactores de investigación y en azul los reactores que producen energía eléctrica. Además, la línea de tiempo se divide en 2 partes. En la parte de arriba podemos ver los reactores que se encuentran en Argentina y en la parte de abajo los reactores que se exportaron a distintos países a través de la empresa comercializadora INVAP. Pero como experiencia argentina se puede decir que tanto INVAP como CNEA trabajan en conjunto, así que sería como una experiencia colectiva que ganó la Argentina a lo largo de todos estos años. Bueno, los reactores que están funcionando en la actualidad de generación de potencia son Atucha 1 y Atucha 2. Se pueden ver acá en 1974 que fue construido Atucha 1 y en 2014 Atucha 2. Ambos son de tecnología alemana, de Siemens, funcionan con uranio natural y agua pesada. Juntos producen una potencia eléctrica de 1100 megawatts. También están localizados en la ciudad de Lima, en Buenos Aires. Además, otra central nuclear que genera energía eléctrica es la central nuclear Embalse, que se encuentra en Córdoba, genera 648 megawatts eléctricos y es de tecnología canadiense, de tipo CANDU, y también funciona con uranio en estado natural, digamos, y agua pesada. En la actualidad se está construyendo el reactor CAREM, que es un reactor un poco más chico, de 32 megawatts, y funciona con uranio enriquecido y agua liviana. Bueno, todos los países están en proceso de descarbonización y se ha estudiado que la descarbonización completa es inalcanzable solamente con energías renovables. Se necesita una energía de base, tal como la hidráulica o la nuclear en este caso. Es por eso que hubo un cambio de discurso, podría decirse, en el mundo, y hay un nuevo rol para la energía nuclear en la transición energética. Bueno, se podría decir que con toda la experiencia ganada a lo largo de estos 70 años de desarrollo de la industria nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica propone diseñar un reactor 100% argentino, con un 70% de creación de la industria nacional, digamos, sus componentes. Este es un reactor de 100 megawatts térmicos y 32 megawatts eléctricos, y es un reactor SMR, es un Small Modular Reactor. En comparación con, por ejemplo, dijimos que Embalse genera 682 megawatts, 32 resultan mucho más chicos, digamos.
Y la pregunta sería, ¿por qué Argentina decide hacer un reactor de estas dimensiones? Bueno, esta idea surgió en los años 80 como una idea muy incipiente. En los años 90 se desarrolló un poco más en la empresa INVAP y luego se trajo a CONEA. Recién por el año 2006 se empezó a tomar el proyecto un poco de vuelo propio y se empezó a generar ingeniería y a formar recursos, ya que la experiencia de todos estos años de diseño de reactores nucleares eran reactores de investigación y no reactores de potencia. Por lo tanto, había que formar recursos para diseñar un reactor de estas características. Bueno, ¿por qué entonces se decide hacer un reactor pequeño, un Small Modular Reactor? Que para el momento era una idea muy novedosa, muy nueva. Ahora ya hay algunos, como voy a comentar a continuación. Bueno, en primer lugar, los reactores pequeños, por definición, son hasta 300 megawatts eléctricos, y una de las ventajas o características que tienen es que sus componentes son de menor dimensión que los componentes de las centrales nucleares convencionales, por lo tanto es mucho más factible la creación, la fabricación de sus componentes con la industria nacional, por ejemplo. Además, por su tamaño, pueden instalarse en localidades remotas y contribuir a la descarbonización del país. Esto quiere decir que los reactores pequeños pueden reemplazarse por plantas de carbón, por ejemplo, plantas de gas, y reutilizar toda la infraestructura de la transmisión eléctrica, por ejemplo, y dejar de utilizar este tipo de centrales que contaminan. Bueno, otra de las ventajas de los Small Modular Reactors es que tienen flexibilidad en su funcionamiento, tienen una dinámica mucho más rápida que los reactores más grandes, entonces tiene una compatibilidad bastante grande con las energías renovables. Por ejemplo, cuando tenemos exceso de energía renovable, podemos bajar la producción de energía del reactor, o puede usarse la misma energía del reactor, por ejemplo, para generar hidrógeno, o para desalinizar el agua, o para generar vapor. Y esto se debe a que tiene una dinámica mucho más rápida que los reactores grandes. Bueno, otra de las razones principales por las que Argentina también decide hacer un reactor de estas características es que obviamente se reducen los costos, se reducen los tiempos de construcción. Sabemos que un reactor nuclear es una inversión extremadamente cara y no cualquier país puede costearla. Y además, bueno, ¿de dónde viene la palabra de modular? Se puede interpretar de dos maneras. Por una construcción modularizada, es decir, hacer las partes en distintos lugares y después unirlas, o se puede pensar a un Small Modular Reactor como si fuera un módulo, y una central podría tener muchos de estos módulos y así generar cada vez más potencia, y lo cual hace que el financiamiento inicial sea mucho más económico, y a medida que se vaya consiguiendo financiamiento se puede ir expandiendo la potencia de la central completa. Bueno, como todas las centrales nucleares, tienen una larga vida útil de 40 años, y se puede extender la vida de 30 a 40 años más, como fue el caso de Atucha 1, que ya se le hizo una extensión de vida. Esto quiere decir que cuando el reactor cumple sus 40 años, se pueden empezar se chequean todos los componentes, y se puede, por ejemplo, reemplazar la electrónica que haya quedado obsoleta y volver a reutilizarlo. Y otra ventaja de este tipo de reactores es que, bueno, son mucho más seguros que los reactores de gran tamaño, debido a que tienen muchos de sus componentes dentro del recipiente de presión, que voy a explicar a continuación, y además posee sistemas pasivos de seguridad. Esto quiere decir que si, por ejemplo, se cortase la luz, estos elementos de seguridad se activarían automáticamente sin necesidad de energía eléctrica y sin necesidad de accionamiento humano. Bueno. Entonces, con esta nueva moda, podría decirse, de los reactores pequeños, es que surge un nuevo rol para la energía nuclear en la transición energética del mundo. Acá podemos ver un esquema en donde se puede ver la distinta participación de los países en este tipo de tecnología.
no sé si se llega a ver muy bien, es un círculo que se divide por sextantes, en donde aparece, por ejemplo, licenciamiento, compromiso, financiamiento, etcétera. Y se puede ver que el CAREM, en comparación con otros reactores, está mucho más avanzado, ya la obra civil está bastante avanzada también. Así que bueno, estamos en una especie de ventaja en este aspecto. Hay 80 reactores SMR diseñados en el mundo, y 25 de estos 80 son refrigerados a agua liviana como el CAREM. Bueno, acá hay un poco de las características del reactor. ¿Cuál es el objetivo de diseñar el CAREM? La idea fue hacer un prototipo de menor potencia para empezar a desarrollar tecnología en el país que no teníamos. Es un proyecto innovador, el funcionamiento es diferente a los otros tipos de SMR que hay diseñados en el mundo. Y además se busca desarrollar capacidades industriales en el país y calificar al personal que no está calificado para este tipo de diseño. Es la primera vez en Argentina que se utilizará uranio enriquecido para una central nuclear de potencia. El uranio enriquecido aumenta la proporción del isótopo del uranio 235, que es el elemento más inestable y que es capaz de producir la fisión nuclear. Así que con menos combustible se podría generar más energía. Esa es una de las ventajas. Bueno, está ubicado en la localidad de Lima, como ya mencioné, una potencia de 100 megawatts térmicos y 32 eléctricos. Posee enriquecimiento del 3,1% del isótopo 235 y otras barras de 1,8% del isótopo 235. Bueno, es refrigerado y los neutrones son moderados con agua liviana, a diferencia de la ducha y embalse. Pues una vida útil de 40 años, como mencioné. Bueno, y sus principales características, que son las más novedosas en este tipo de reactores, es que tiene un sistema primario integrado, autopresurizado por convección natural, que explicaré a continuación. Además, tiene los mecanismos de control. Los mecanismos de control son barras absorbentes de neutrones que se encuentran también dentro del recipiente de presión. Las barras absorbentes de neutrones controlan la reacción en cadena y si se cortase la luz, por ejemplo, caerían por su misma gravedad, apagando el núcleo. El combustible, se le dice combustible, pero en realidad no hay ninguna combustión. Son pastillas de dióxido de uranio con este enriquecimiento que se ponen en tiras en un pellet y se generan así los 61 elementos combustibles del reactor. Son pastillas sólidas. Bueno. Algo que no dije es que es un SMR del tipo PWR, que son reactores de agua a presión. Los PWR clásicos, como se puede ver acá a la izquierda, poseen generadores de vapor que podemos ver que son más grandes que el recipiente de presión que está en el medio, donde se encuentra el uranio, digamos, y están por fuera del recipiente. Estos generadores de vapor son intercambiadores de calor que extraen el calor del núcleo a través de un fluido de un sistema secundario que está mucho más frío que el del sistema primario, que es donde se encuentra el refrigerante. El fluido del sistema primario está refrigerado por bombas principales, además tiene un presurizador, y podemos ver que los mecanismos de las barras de control están por fuera del recipiente de presión también. Generalmente los mecanismos de las barras de control se suben o bajan mediante un sistema electromecánico. Pero como la idea era hacerlo todo dentro del recipiente de presión, el cual está a 326 grados centígrados, no había manera de garantizar de que el sistema electromecánico de las barras de control, que es tan importante para controlar la reacción nuclear, funcione de manera adecuada. Entonces, como medida también bastante innovadora, se propuso accionar los mecanismos de control de manera hidráulica dentro del recipiente de presión. ¿Por qué se busca? Bueno, y otra cosa que no expliqué es que el CAREM tiene estos generadores de vapor dentro del recipiente de presión. Son 12 en total, distribuidos de manera radial,
No posee bombas principales porque el fluido se circula de manera natural, por convección natural, y esto genera varias ventajas. En primer lugar, al no tener todos estos caños, hay menos probabilidades de que haya pérdidas de refrigerante. En segundo lugar, no tenemos bombas, otra de las ventajas que podría fallar tranquilamente. Después, los mecanismos de control, hay ciertos tipos de accidentes nucleares en los que los mecanismos de control salen eyectados por diferencia de presión, porque dentro del recipiente hay una presión mucho más elevada que afuera. En cambio, al hacerlo todo dentro de un mismo recipiente, las presiones están ecualizadas y se elimina el accidente nuclear de eyección de barras de control. Entonces, meter todo esto dentro del recipiente tiene muchas ventajas. Por ejemplo, elimina la cantidad de perforaciones que tiene el recipiente de presión, que podrían, bueno, que son puntos débiles, podría decirse, de la estructura, que podrían llegar a fallar. Bueno, tiene todas estas ventajas, digamos, con respecto a un PWR clásico. Bueno. Y otra cosa que me olvidé de decir es que tiene los sistemas pasivos, que significa que, bueno, que las barras caen de manera automática, y si fallasen, se trabasen las barras de control. Tiene un sistema de inyección de boro que también funciona de manera por gravedad. El boro es un material absorbente de neutrones que apagaría, digamos, la reacción en cadena del núcleo, y si eso fallase, hay otro sistema de protección pasivo más que trata de quitar el calor del núcleo con inundación. O sea, tiene varios sistemas pasivos que, bueno, que hacen que el reactor sea mucho más seguro. Bueno, acá puse una diapositiva para explicar más o menos el funcionamiento básico. Acá se puede ver en color naranja abajo lo que serían el núcleo del reactor, donde está el uranio. Se produce la reacción en cadena que calienta el agua, eso hace que disminuya la densidad, entonces el agua sube. Acá se puede ver en azul o celeste donde están los generadores de vapor que extraen el calor del agua, entonces el agua aumenta su densidad y cae, y eso genera una convección natural que hace que el refrigerante circule sin necesidad de una bomba. El fluido del sistema secundario sale de los generadores de vapor, mueve una turbina, el cual mueve un generador y genera energía eléctrica, y el vapor es condensado por un sistema terciario, que es agua de un río, mucho más fría, movida a través de una bomba. Esto condensa el vapor y de nuevo vuelve al generador de vapor. Ahí se cierra el ciclo. Una característica importante que el agua que está en el recipiente primario, que está bajo radiación, no se mezcla con el agua del secundario, que tampoco se mezcla con el agua del terciario, digamos, por protección nuclear. Bueno, ¿cómo se diseña o cómo se trabaja para diseñar una planta de estas características? Bueno, hay distintos software que se usan, por ejemplo, software para diseñar la mecánica y la resistencia de los materiales, software para diseñar el edificio, entonces se hace una maqueta 3D y se diseñan todos los espacios, dónde van a pasar los caños, etc. También se diseñó un sistema de realidad virtual en el que más adelante los operarios van a entrenarse para poder manejar la planta. Bueno, voy a hablar un poco más de eso después. Y además se usa una herramienta que es un simulador que replica lo que sería la dinámica del reactor y donde se ensayan las distintas operaciones. Que es ahí donde entra participación, o donde entro yo en participación o en mi departamento. El simulador fue hecho en MATLAB Simulink junto con otro programa que se llama RELAP. Los dos programas se comunican entre sí. El RELAP es un software que maneja lo que sería la neutrónica, modelos del núcleo del reactor, y con el Simulink se complementa todo el sistema secundario, terciario, etc.
La idea de hacer un simulador, como ya sabemos, es primero que nada empezar a ensayar distintas operaciones, empezar a ensayar cómo se va a prender el reactor, cómo se van a cambiar los elementos combustibles cuando se gasten, etcétera, y empezar también a diseñar los sistemas de control y las ganancias, por ejemplo, de los controladores. Una vez que esté diseñado el simulador por completo, se va a utilizar para que los operarios, antes de ir a trabajar a una planta nuclear, se entrenen con el simulador. Podría ser tranquilamente una sala como se ve acá en la foto, que esté en otro edificio aparte, que simule lo que sería la central nuclear y donde los operarios puedan trabajar. Pero por el momento el simulador se utiliza para, está como en una etapa de diseño para seguir probando distintas operaciones del reactor. Bueno, ¿cuál es el progreso actual de la obra? Bueno, acá se puede ver el edificio en la localidad de Lima. Acá en la parte de adelante sería la entrada y la parte de atrás es el edificio nuclear donde está el recipiente de presión y todo. Tiene un 83% ya de construcción, le falta bastante poco. Lo está haciendo la empresa contratista NASA, que es la Nucleoeléctrica Sociedad Argentina. Bueno, se pueden ver los andamios y al fondo están las piletas donde van a guardarse los elementos combustibles gastados, ya que los elementos combustibles tienen un calor de decaimiento que, bueno, que hay que refrigerar una vez que se dejan de usar. Bueno, la contención, el liner de la contención va a ser el edificio donde va a estar el recipiente de presión propiamente dicho, ya está terminado, al 100%. Lo hizo la empresa Conoar. El recipiente de presión lo hace la empresa IMSA en Mendoza. Bueno, acá se pueden ver los agujeros de los generadores de vapor, son 12 en total, distribuidos de manera radial. Los generadores de vapor ya están bastante avanzados, fueron una de los elementos más complicados de realizar, porque acá hay un helicoide de muchos metros que no puede tener soldaduras por una cuestión de normativas nucleares, y no había ningún proveedor en el mundo con certificado nuclear para construir este tipo de generadores de vapor, porque tampoco hay otro reactor que tenga los generadores de vapor adentro, como CARES. Entonces también fue un gran desafío para la CONEA, y bueno, ya están bastante avanzados en etapa de prueba. Los elementos combustibles, que dijimos que tienen un enriquecimiento del 3,1%, fueron diseñados en CONEA desde un punto de vista neutrónico y mecánico, y ya está todo fabricado, faltaría ensamblarlos nada más. Fueron fabricados en CONOAR. Bueno, el avance físico general se podría decir que un 62%, está bastante avanzada la obra. Y bueno, para ir finalizando, es un desarrollo completamente nacional, al 100%, el 70% fue de industria nacional. Bueno, está liderado por la Comisión Nacional de Energía Atómica en colaboración con otras instituciones del sector nuclear. Hay 1.500 más o menos trabajadores en el proyecto. Y una de las características importantes es que de estos 80 proyectos de SMR en el mundo, solamente 3 están en construcción, así que es una oportunidad importante para la industria argentina. Y bueno, y gracias a este proyecto, hubieron 1.000 empresas argentinas que han provisto ingeniería, servicios y se han capacitado en la industria nuclear, que es una gran ventaja. Y por último, quería mostrarles un video, aquí anda. Cargando.
medio lento. Un poco trabado. Bueno, si tengo uno que andar. Voy. Voy a abrirlo a ver si anda mejor. YouTube. ¿Me pueden ver? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Lástima que no pudimos visualizar el video de la invitamos, si no, a que puedan ver el link del video. Bueno, hola, ahí volvió la comunicación. No, pero pues cuando él hablaste, sí que. Hola, Leandro.
Leandro. Creo que se destrabó un poco. Sí, sí, te escucho. Hola. ¿Y se escucha? Sí, ahí escucho bien. Sí, se trabó el todo, perdón. Eh, bueno, ahí volvió. Qué lástima. No, bueno, no pude terminar, pero bueno, era un video que después les puedo pasar en YouTube del proyecto. Dale, buenísimo, Leandro. Me encantaría que nos compartas el link y Buenísimo. A ver sí, justo cuando no tenía que pasar se trabó todo. ¿Puedo hacerlo ahora? Hola Leandro, ¿cómo te va? Habla Nicolás Hola Tucci. Nico, ¿cómo estás? Sí, bueno, tuve Sí, un problema. Disculpas, no sé qué pasó, pero bueno. Leandro. Perdón, Leandro, vas a tener que repetir todo porque no sé nada. Ah, está bien. No, les decía que mil disculpas, que se trabó todo. No pasa nada, Leandro, son cosas que pasan. Bueno, Eso te pasa por estar en un lugar como Bariloche disfrutando. sí, que la conexión de internet acá es Son medio cosas que pasan. inestable. Sí, Mirá, sabés que no vamos a poder hablar simultáneamente, así que ahí se ven tus gesticulaciones, como decía Juan recién. Bueno, me paré casi me venía. No, te quería preguntar, en algún momento cuando empezó la charla dijiste que el reactor va a venir a compensar, bueno, excesos y déficit, también me imagino, o bueno, cuando está arriba y abajo la generación del carbón. Te quería consultar si este tipo de instalación tiene alguna condición de borde al respecto del ambiente. Eh, Me imagino que tiene que tener acceso a rutas, tiene que tener acceso a agua. Si es que hay ese tipo de condicionamientos para instalar este tipo de reactores, pensando en lugares con mucha penetración de energías renovables. sí, totalmente. Bueno, en primer lugar, tiene que tener acceso a agua fría, digamos, por el sistema terciario que tiene que condensar el vapor. Así que sí, eso es fundamental. Y después, bueno, también dependiendo las condiciones del río o agua que uno pueda extraer esa fuente fría, tampoco se la podría calentar demasiado. Imagínate un río muy angosto, no podrías calentar demasiado la temperatura del río por cuestiones ambientales, entonces habría que usar torres de enfriamiento, digamos. Eh, y bueno, y otra condición de borde podría ser, sí, supongo que las rutas y los accesos a este tipo de plantas. Pero después en sí, al ser chicos, son fáciles relativamente de instalar, digamos. Mm.
Me gustaría preguntarte, sé que estás en la parte de coordinación, pero si conoces alguna medida de seguridad en particular que haya en la instalación del reactor o que tenga que cumplir el operario del reactor. Sí, bueno, como medida de seguridad, principalmente es el entrenamiento que tienen que tener los operarios. Digamos que los operarios tienen que estar, bueno, súper recontra entrenados. Para que un operario opere una central nuclear, tiene que haber estado entrenando 3 años prácticamente en un simulador. Esa es una medida de seguridad bastante importante, digamos. Y después que se los cuida muchísimo los operarios, como debe ser, trabajan, tienen jornadas mucho más reducidas de trabajo, porque tienen que estar muy atentos, digamos, a lo que esté pasando en el reactor. Así que con respecto a ese tipo de seguridad, sí. Y después, bueno, están en un entorno que están protegidos radiológicamente, digamos. En todas las operaciones de recambios de combustibles que se hacen dentro del reactor se hacen con robots, no se hacen de manera personal, digamos. A no ser que hubiese alguna cuestión muy particular. Mm. Bueno, entonces estamos a la espera del link del video y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y disculpen el inconveniente.